No, se llevaron a la tía, me dice. Qué falta de respeto. Ay, ay, ay. Ha sido una semana, a mí me causó mucha risa todo lo que sucedió con la ceremonia del grito. Y perdónenme, pero perdió toda solemnidad. Ya no es en todos lados. En todos lados de Morena, donde gobierna Morena, pues yo creo que ni siquiera conocen historia, porque pues hubo de todo. Un señor que es diputado, por cierto, dijo Josefa Ortiz de Pinedo, y de allí vino un meme que pues nos ha causado risa absolutamente a todos. Aparte de eso, me reí también de este señor, porque parece que no quería soltar no sé si es cinta, si es algo con que cuelgan para que suene la campana, pero hasta daba brincos, ahí estaba, pero agotado, ¿no? Y ya no es esa seriedad que debe de entrañar, esa solemnidad con que se hacía el grito antes, que daba gusto. Se mencionaba a todos los héroes de la independencia. Ahora ya nos meten, pues, pura estupidez. Y no digo por ofender al pueblo, no, sino que hasta hablan, pues, de la gente que recibe bienestar, el bienestar, toda el pueblo bueno, y terminan arriba la 4T. Yo digo que este señor no sabe lo que es ser presidente, sigue siendo un porro que le gusta enojar a la sociedad, que no tiene ni siquiera la categoría. Vea usted a este señor, compárelo con este señor, cómo se comporta uno con dignidad, y el otro cómo pisotea el bando presidencial. Es una persona que me trajo mucho de qué pensar esta semana para platicar con ustedes, porque más que una conferencia, es una plática la que yo semanariamente tengo con ustedes. La visita de Ernesto Zedillo Ponce de León me agradó bastante, porque no vino como invitado, como dijo el chismoso de esas mañaneras. Tampoco vino a brindarle algunos consejos a la ministra, porque también dice este señor que mejor busque mejores asesores. O sea, ¿con qué calidad, con qué categoría se pone él a hablar de personajes como Ernesto Zedillo Ponce de León, que fue expresidente ahora de México, que fue el primero tal vez de los que no aceptaron recibir la pensión que por ley se les entregaba a todos los presidentes, los cuidados para que no los fueran a matar y demás, que tuvo la varonía de meter a la cárcel al hermanito de un presidente de la República. No sé si se acuerdan de este señor que estuvo en la cárcel por muchos delitos. Salinas de Gortari dejó la presidencia. Cuando llega Zedillo, Raúl pisó la cárcel
donde estuvo por varios años, acusado de una serie de ilícitos. Pero repito, Zedillo tuvo esa varonía de meterlo a la cárcel. En cambio, este señor, que es nuestro pseudo presidente de la República, lo único que trajo fue odio, no el verdadero deseo de meter a la cárcel a los que merecían estar en la cárcel, como su antecesor. De su antecesor, Peña Nieto, habló demasiadas cosas, ofreció cárcel, ofreció todo. Sin embargo, ¿qué cosa hizo? Pues empezó a desquitar su odio con Rosario Robles. Rosario Robles era del PRD, acuérdense que fue la jefa del departamento del DF, estuvo varios años, si no fue la fundadora del PRD, pero estuvo con él muchos años, y fue enconado su odio porque empezó a trabajar con Enrique Peña Nieto. Y en desquite le inventó un delito que la llevó más de 2 años a la cárcel y que culminó absolviendo a Rosario, porque de haber sucedido los hechos en que hicieron encajar el delito, estos eran sancionados administrativamente y no merecían la cárcel. Ahora, este señor AMLO se ha enconado, pero así, con un odio feroz, en contra de nuestra ministra presidenta Piña. Y siento que ese odio tremendo, es porque no se puede comparar la dignidad de esta mujer con la indignidad de quien nos gobierna en México. ¿Por qué lo digo? Porque el odio de este señor empezó, o nos dimos cuenta, cuando se celebró el aniversario de la Constitución y que vimos el desprecio del señor presidente de la República con los representantes de los otros poderes. Hasta la orilla aventó a la presidenta y del otro lado de la orilla a Santiago Krill, que eran los representantes del Poder Judicial y del Poder Legislativo. ¿Qué más coraje le dio? Le dio coraje de que no se levantaran cuando el señor entró. Y aquí hago un paréntesis, porque yo nunca me levanté ante los gobernadores. Cuando había eventos para celebrar el aniversario de la ciudad de Oaxaca, en el Teatro Macedonio Alcalá, donde fuera, llegaban los gobernantes y todos se ponían de pie y yo me sentaba. ¿Por qué? Porque así como las mujeres dignas de la historia, que saben valorar a las personas, hay algunas, como por ejemplo el de Chalcatongo, que no quiero decir su nombre, que durante 3 años yo me encargué de estar en la Cámara hablando de él. Duró 6 años, sí, pero trajo la desgracia para Oaxaca. Hubieron un montón de movimientos, el magisterial. Recuerden cuando les arrojó gases en el centro, que todo mundo que vivía por ahí se quejaba. Y hubieron otras situaciones que lastimaron a la ciudadanía. Pero, ¿qué más me molesta de este presidente? Ha gastado miles y millones de pesos, pero hasta de dólares, en sus proyectos faraónicos.
un parque ecológico ocupando el lago de Texcoco, que para su desgracia, pues con los lluviones o las lluvias que han caído, se le destruyó o casi se le rompió el piso por muchos lados y ahorita no sirve. Una refinería Dos Bocas en Texcoco, una refinería que no produce nada más que vergüenza. El Tren Maya, tramos de construcción que vinieron a enriquecer a sus hijos, que se encargaron, pero afanosamente, de vender la arenilla, no sé cómo se llama, que llevan los rieles de los trenes, y que todavía escuchamos un video donde se burlaba de la gente, porque si le pasaba algo, ja, 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 ya no estamos allí, y que lo resuelva otra persona. Y sucedió ahorita con este tren, con las lluvias y todo lo que está sucediendo, que gran parte está inundado. Dicen que hasta 2 metros está abajo del agua el famoso tren Maya. No todo, sino una gran parte. Luego, no acabó con la corrupción. Cuando llegó el presidente, todos creyeron que ese ancianito canoso, que tenía una cara de Dios, de buena gente, porque se le decía el Mesías, iba a resolver todos los problemas que teníamos los mexicanos. Pero se olvidó del principal. El principal problema es la seguridad. ¿Y qué está pasando en México? En México, muchos hablan de que él fomentó a los capos, por eso se le decía narcopresidente. Y yo me puse a buscar algunas fotos, claro que ustedes ya las han de haber visto, de esa relación tan estrecha entre los chapitos cuando están en la boda de Andrés Manuel López Obrador, su hijo de Manuel López Obrador. Aquí está uno de ellos en su boda. Acá encontré otra que también ustedes ya conocen: Hijos del Mayo Zambada con José Ramón López Beltrán. ¿Qué más ha hecho este señor? No contiene los muertos que se han habido, están sucediendo, matanzas, al punto que yo no había visto cómo decapitaban a la gente. Ahí lo tiraban todo decapitado a uno de ellos. ¿Y qué cosa hace en Sinaloa este señor? Pues únicamente decir, por conducto de los militares, y él los refrenda, que esto se va a solucionar cuando los capos se pongan de acuerdo. ¿Me explico? Si no se ponen de acuerdo los capos, que sigan muriendo gente. En el pasado se burlaba de los muertos, que le echaban la culpa a nuestro compañero presidente panista, que eran como 45,000, 50,000, un número así, pero este ya tiene más de 2,000 muertes dolosas, más de 2,000. Y de mujeres durante su sexenio también hay un número muy considerable, más de 3,000 y pico de mujeres que han muerto. Ha roto nuestra convivencia pacífica con otros países. España, podré yo citarla entre ellos,
es uno de los ejemplos. Pero lo más tremendo desde mi punto de vista es que con esta ambición de quedarse con todo el poder de México, Estados Unidos ya tomó una decisión para mí drástica, porque Oaxaca vive del turismo, y emitió restricciones para 30 estados de México, 30, entre ellos Oaxaca. Y por cierto, quiero referirme nada más, porque el tema de Oaxaca le toca a usted, a este gobernador que tenemos aquí en Oaxaca. Este gobernador, que para hacerle la barba es un lambiscón, lamebotas, ya no sé cómo llamarlo, del presidente de la República, se atrevió, como lo dije la semana pasada, de haber aprobado sin conocer una minuta que en menos de media hora antes le dieron validez en el Senado. No tenía nada, pero él aprobó y figura como entre los primeros. Eso nos sirve y servirá a la Corte para tumbar todo el procedimiento cochino, marrano, puerco, aunque sean sinónimos, con que se llevó a cabo esta reforma. Este señor presidente de la República dice que es el Mesías, se cree muy inteligente, se cree lo mejor. Desde que llegó, empezó a dividir a la gente. Y hay una división que para su recomposición en unidad va a costar mucho trabajo. Los buenos, los malos, los traidores, los que son patriotas, los corruptos, los incorruptos, y así todo lo que se le ocurre nos ha estado diciendo. Pero yo creo que ya empezó a enloquecer, porque ya se está convirtiendo en uno mejor que Juárez, y hasta su foto apareció en México allí, avergonzándonos a los mexicanos, porque un presidente como ese no le llega ni a los pies a este mexicano. No sé cuánto tiempo dure esta pesadilla, porque no creo que al irse AMLO se acabe todo. Este hombre deja incrustado a su hijo en Morena por alguna aviesa idea, porque él no piensa nada bueno. Ahí tiene la idea de que es él que maneje todo lo que AMLO le va a aconsejar que haga. Y la presidenta, que me da mucha pena, me avergüenza también, porque se ha dedicado a decir, repetir y hacer absolutamente todo lo que hace AMLO. Sus mismos errores, sus mismas equivocaciones, sus mismas palabras, y todavía anuncia que va a vivir en ese palacio porque se cree otra vez una reina, que va todos los días a tener mañaneras. Y cuando se refirió a Zedillo, dijo exactamente lo que dice su presidente. No tiene carácter, no tiene inteligencia, no sabe de la dignidad que debe de tener un presidente, tampoco esta mujer. Creen tanto AMLO como ella que teniendo contentos a los pobres
porque eso es lo que hacen, regalar el dinero para tenerlos como esclavos, para utilizarlos en lo que les interesa, las marchas, los votos, que por cierto, hablando de votos, esa elección o esa votación, perdón, que se llevó a cabo en la Cámara tanto de diputados, pero más en la de senadoras, de senadores, fue una vergüenza, un asco. Se valieron de todas las patrañas para conseguir la mayoría que necesitaban. Cometieron delitos, amenazaron a las personas, a los yunes concretamente, para que no comparecieran. Y al otro diputado que no pudo comparecer porque su padre había estado detenido y lo estaban juzgando, que le hablaron desde las 4 de la mañana y se tuvo que retirar. También había custodios afuera, se investigó y no fue más que una canallada que hizo la gobernadora, esa señora que tiene a su jaguar allí para diatribas, para despotricar, para hablar, para inmolar a su maestro. Esa señora fue cómplice para que todo esto sucediera, a pesar de que el mismo López Obrador pregona públicamente, que va contra la corrupción, que los delitos que se están cometiendo ahora se pueden sancionar con prisión muy alta. Hasta pueden no tener el beneficio de la libertad, que por cierto ya declararon oficiosa la prisión a fuerza, y pueden pasar 2 años y no pueden lograr ni siquiera que se les conceda la libertad que ahora llamamos bajo de fianza. En una palabra, este hombre no se puede comparar a Benito Juárez, porque a grandes rasgos quiero decirle que Benito Juárez lo conocemos en su historia. Benito Juárez era un hombre oaxaqueño, de Guelatao, pero nunca titubeó para ordenar el fusilamiento de Maximiliano. Nunca titubeó. Fueron a clamar por su vida. Víctor Hugo le mandó una carta, que era un poeta francés muy elocuente. La emperatriz Carlota fue y se le humilló, se arrodilló ante él, pero ¿por qué no le perdonó la vida? Dice la historia de Villalpando, por cierto, que por defender la dignidad nacional no atendió las solicitudes que personalidades de todo el mundo le hicieron. A pesar de que la noticia de la muerte de Maximiliano corrió como reguero de pólvora en todo el mundo, decían que Maximiliano había venido a México para regenerarlo y que su fusilamiento era un acto de barbarie y crueldad, pero la verdad era muy distinta. Juárez decidió fusilar a Maximiliano para consolidar la república, esa que nos quiere echar abajo el presidente AMLO, para darle a México la dignidad de la cual había carecido hasta ese momento. Y esto es así
porque desde que se consumó la independencia en 1821, nuestro país había estado a merced de los países extranjeros. Recordarán ustedes que tuvimos incluso problemas con los que vinieron a curarnos de España, con Estados Unidos, bueno, con varios países, Francia sobre todo, que quería su tajo cuando allí nos defendió España para no dárselo. Nuestro país había estado a merced de los países, repito, gracias a caudillos que se disputaban el poder, partidos políticos que se empeñaban en imponer su visión de lo que debería ser México. Se parece mucho a Morena. Además, la corrupción, la impunidad, la deshonestidad y la falta de una identidad nacional convirtieron a la nación en un campo propicio para la intervención extranjera. Eso estaba pasando. Por eso fue que su mano no tembló para ordenar el fusilamiento, porque quería una república como la tenemos y que nos la quieren quitar. Este hombre tiene mucho en su haber. Recuerden que al venir de Guelatao, pues consiguió estar con su hermana, pero Salanueva, que era un encuadernador, pues le propició mayores beneficios para que estudiara, porque querían que fuera sacerdote. Él entró al monasterio, estudió, pero no era eso lo que él quería. Terminó la secundaria, la preparatoria quizá, y luego eligió ser precisamente abogado. Estudió para abogado, luego, no sé si recuerdan ustedes, porque la historia la estudiamos hace tanto tiempo, se le dio un humilde puesto de escribiente. Asesoró al cacique guerrerense y héroe de la independencia, Juan N. Álvarez, en la lucha revolucionaria. Aquí, cuando Juárez estaba exilado y vio que había una lucha que más o menos coincidía con sus ideales, se vino de allá, pero no demostró quién era, no dijo su nombre. Entonces allí, como a cualquier persona, fue nombrado escribiente, pero alguien le dijo a Juan N. Álvarez: es Benito Juárez. Benito Juárez, que ya había sido aquí gobernador interino, gobernador del estado, diputado, etcétera, etcétera, y que andaba exilado porque querían matarlo. Cuando regresa, se le dio el cargo de secretario de Gobernación, más o menos, que era el segundo del presidente de la República, Juan N. Álvarez. Pero se promulga, o está por promulgarse, la Constitución de 1857. Y esta Constitución trajo muchas revueltas y todo, porque hablaba de todo lo que Juárez quería, que era la división ya de Estado, de Iglesia, el reconocimiento del registro civil y otras leyes que fueron bien vistas. Por ejemplo, también la ley de matrimonio civil, la ley orgánica del registro civil y la ley de libertad de cultos. ¿Por qué? Bueno, porque consideraba que era una libertad que no podía restringirse a nadie. Y en aquel tiempo, cuando habló de la división, fue precisamente porque se dieron cuenta que el poder
lo tenía el clero. Las indulgencias se vendían, todo Oaxaca, por decir algo, era de la iglesia. Entonces hizo demasiadas cosas. Pero ahora nos están queriendo quitar nuestra democracia, nos están queriendo quitar todo lo que la Constitución nos está concediendo en este momento, porque no le conviene al señor presidente en la idea que tiene de una nación. En la Constitución concretamente hablan de que México es una república, o sea, lo que defendía Juárez, república representativa, popular. Y el artículo 29 habla que está conformada por 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, cada uno de ellos independiente en sus funciones, y todavía prohíbe que una sola persona pueda apoderarse o representar a cualquier otro poder. Era solamente ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Y qué está pretendiendo AMLO? AMLO quiere olvidar esto, y aun cuando conserva con el nombre simple y llanamente al Poder Judicial, ya lo terminó. Ya es parte de Morena, es parte suya, y solamente le falta acabar con la Suprema Corte de Justicia de la Nación para concretar su felonía. Yo siempre les he dicho y sigo sosteniendo que la Suprema Corte va a empezar a defenderse. La Suprema Corte tiene un as muy poderoso en sus manos, porque ya han habido controversias que se han presentado, ya han habido algunos amparos que se concedieron, cuyas suspensiones tampoco se cumplieron, y muchas cosas que ensucian completamente esta situación de querer desaparecerla. Creo que tiene mucho todavía la Corte que hacer. Nuestra última esperanza es la Suprema Corte. Podría declarar nula la propuesta de destrucción al Poder Judicial. El argumento legal sería la potencial destrucción de la República, esa República por la que murió el archiduque Maximiliano, por la que murieron muchos hombres, por la que se obligó a Benito Juárez a andar con todos los archivos de la nación en esa carroza que anduvo por todos lados, por quien estuvo a punto de ser muerto, a no ser que Melchor Ocampo dijo: los valientes no asesinan. Eso quiere destruir AMLO. Y México está en llamas, señores. México está en llamas y llora su dolor, porque el fuego lo prendió López Obrador. Le pasamos el micrófono a usted. Gracias, Presidenta. Pues muy buenos días. Efectivamente, pues triste historia que empezó en el 2018 para acá, pues es la destrucción de la vida orgánica del país, ¿no? Y eso también tenemos que tener mucha conciencia. Una manera también de ir destrozando la vida normal de los mexicanos, me voy a referir al artículo 3 constitucional que habla sobre la educación para todos los mexicanos
pero dice: toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirán y garantizarán la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. ¿Por qué toco este tema de la educación? Porque apenas estos 2-3 días pasados han habido bloqueos en la ciudad y en la región del Istmo, sustancialmente por los maestros de la secundaria técnica, la 247, que está aquí en Cuilapán de Guerrero, que pertenece a la zona 03 Valles Centrales. Lo que reclaman los maestros son los horarios que les deben, las horas que les deben de impartición de sus clases. Y dice la Constitución, en su artículo 3, que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Creo que esto es lo que nos rige a todos los mexicanos, pero este gobierno de Oaxaca también descuida este tratamiento para con los maestros. Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y por tanto se reconoce su contribución a la transformación social. Tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas para cumplir los objetivos y propósitos del Sistema Nacional Educativo Nacional. Es decir, el gobierno de Oaxaca pues ha descuidado, y no solo eso, sino que ha dejado al margen la lucha de estos maestros que pertenecen a la sección 22, y es entendible que esta zona del Istmo, igual, ¿no?, los maestros de las técnicas que pertenecen a la sección 22, pues ahí, si bien es cierto, es un conflicto interno, pero la rectoría de la educación corresponde al Estado. Es decir, dejar de hacer la responsabilidad propia de un gobierno es delegar sus funciones en un sindicato, pues eso hace que es renunciar, creo que al papel que le pertenece al Estado. Y por eso es que estos maestros de la secundaria técnica del Istmo, pues andan luchando que su líder sindical, secretario pues, de conflictos, de trabajo y conflictos, quieren que lo restablezcan, ¿no? El maestro Elmer Mateos en sus funciones, pero bueno, pues está inhabilitado por irresponsabilidades o por algún manejo que hubo allí. Pero toco el tema porque es renunciar a la función propia del Estado para que estos conflictos pues ahora traigan como consecuencia el daño a la educación de la niñez. Es decir, si bien es cierto, luchan por sus intereses propios de los maestros, pero también afectan pues, la educación de la niñez, y eso es lo que no podemos permitir y dejar de observar. También es importante señalar en el tema de los municipios de Valles Centrales, aquí de la ciudad, que también ya hay mucho robo de luminarias, ¿no? Y también las tapas de las alcantarillas. Es decir, ya hay un sistema ya, quizás con conocimiento del propio gobierno, pues de este tipo de robos de materiales. Pero también es importante denunciar que todos los días, aquí en el puente que comunica del Parque del Amor a San Juanito, todos los días, abajo del puente, queman basura. Todo el humadero, se queja la gente de Santa Anita, en la parte alta, se quejan, porque pues igual contamina mucho esta quema de basura. Y otra de las denuncias que están también ahí presentes es que la carretera, un tramo muy cortito, creo que no llega ni a 3 kilómetros, de Jojo a San Agustín de las Juntas, que comunica al Tequio, está destrozada esta carretera, que pues es la salida de mucha gente de Jojo hacia pues a sus zonas de trabajo, que en este caso corresponde pues a toda la zona de Ciudad Judicial, ¿no? Entonces esta es la única zona que tienen ellos, y la carretera está totalmente destrozada enfrente de una escuela muy conocida pues por los oaxaqueños.
También es importante decir que el tema de la corrupción pues sigue, ¿no? Está el tema de Santa Lucía, que no se ha concluido, ¿no? Ni ha habido la destitución del presidente municipal, pero también otro tema que está muy fuerte y es interesante mencionarlo, porque es el tema de la corrupción en el municipio de Santa Cruz Amilpas. Esto dice que por negar a devolver los cobros ilegales en operativos viales, el Tribunal Colegiado del 13º Distrito del Poder Judicial de la Federación inició un proceso de inejecución de sentencia que podría dar paso a la destitución del presidente municipal de Santa Cruz Amilpas, Cristian Baruch Castellanos Rodríguez, y del tesorero de la misma población, Cristino Sánchez Rojas. Ambas autoridades han sido señalados por el gobernador Salomón Jara de formar parte de una red de extorsiones por medio de policías municipales. Con documentos en manos de las resoluciones jurisdiccionales, Ángel Reinaldo Cruz Reyes, víctima del abuso y extorsión, junto con 7 personas más, entre ellas 3 adolescentes y un bebé, denunció que Baruch Castellanos y Sánchez Rojas se han negado a devolver la multa de 27,500 pesos que le fue cobrada a un ciudadano de manera ilegal a través de la policía municipal, con el argumento de haberse estacionado mal en la vía pública. Entonces, Reinaldo Cruz Reyes denunció que en primera instancia un juez federal ordenó la devolución del monto cobrado en el 2023 al ser inconstitucional. Sin embargo, el edil y el tesorero se negaron a acatar la resolución. Por tanto, se presentó un recurso de inejecución de sentencia ante el Tribunal Colegiado en materia administrativa. Esto es importante mencionarlo porque muchos ciudadanos han sido extorsionados en varios municipios y quizás no ubican este tipo de leyes que sí favorecen al derecho de circular dentro del orden en los municipios, pero cuando hay desconocimiento pues también hay extorsión, ¿no? Entonces creo que sí es importante denunciar estos actos en Oaxaca. Como esto, pues igual en el tema de la salud sigue pues sin atender en Oaxaca. El Hospital Civil también siguen denunciando los doctores, pero es muy lamentable que el gobierno hable y diga que primero los pobres, pero son los primeros en sufrir pues la falta de la atención médica y de todos los instrumentos médicos que se tienen. Y también los mismos doctores y doctoras, ¿no? Las enfermeras, todos ellos también son pues víctimas de este tipo de falta de recurso en estos hospitales que atienden a la mayor población de Oaxaca. Entonces creo que son temas que sí vale la pena ir mencionando, ir denunciando, y que nuestra ciudadanía tome conciencia y vaya comparando entre lo que se hacía antes y lo que está actualmente. Entonces, hoy, como dice nuestra presidenta Perla, pues el presidente, el chismoso mayor de México, bueno, pues eso es que la gente se está enterando de esta falta de cosas concretas en México. Entonces, presidenta, pues esos son temas que quise tocar. Si hay alguna pregunta. ¿Qué interpretación le da usted a lo que establece la Constitución de la República cuando dice que el pueblo tiene en todo el tiempo el derecho inalienable a cambiar su forma de gobierno? ¿Será por eso que está aprovechando esta situación el presidente? No sé. ¿A qué exactamente se refiere? Mire, la Constitución habla de república y sienta las bases de qué debe de hacer cada uno de los poderes. ¿Por qué? Porque se requiere un equilibrio entre ellos. Cuando se habla de que el pueblo puede cambiar la forma de gobierno, efectivamente, pero ¿cuántos millones tiene México y cuántos son los que van a votar o a estar de acuerdo con cambiar de forma de gobierno? Se requiere una mayoría, se requiere, si son 130 millones de personas, todavía más de la mitad, y a lo mejor
ahorita no estoy muy segura, hay hasta alguna forma, porque nadie, solamente a los locos se les ocurre cambiar una forma de gobierno que ha funcionado. Porque es cierto que ha tenido algunos bemoles, es verdad, algunos presidentes se han excedido en sus funciones, otros pues se han hecho tontos para que los demás roben. Es cierto, hay equívocos, pero cuando una persona como Benito Juárez luchó por la República, que por cierto quieren cambiar su apotegma que está en el cerro para poner primero a los pobres, parece olvidar que este hombre universal está reconocido como el mejor del mundo, hasta el día de hoy. Por eso es que en todos los países se le reconoce. No podemos nosotros, porque una bola de perredistas sinvergüenzas que van a acabar con la corrupción cuando los corruptos son ellos, porque tenemos ladrones, tenemos capos, tenemos de todo en esa chusma, sea el pueblo que quiere el cambio. Los traidores son los que quieren cambiar la república por una dictadura, por no sé qué clase de gobierno. Se me hace que necesitaría este señor presidente de la República tener mejores asesores. Ya Saldívar no merece el respeto, como lo dijo Zedillo, es un asco, pero hay juristas. Fíjese que si el pueblo quisiera ese cambio de gobierno, no habría tantas manifestaciones de estudiantes universitarios, de personas preparadas hasta con maestrías, con doctorados, de profesores universitarios y de otras escuelas. Entonces, ¿que no forman parte del pueblo? Y ellos no quieren. Además, esas reuniones que hicieron para convencerlos, pues la propia señora ministra, que me da pena, Batres, hacía el ridículo, no sabía explicar. En un periodista que le preguntó a alguien qué cosa era la república, no supo qué contestar. Si hay quienes, repito, siendo diputados, no saben quiénes son los niños héroes, no saben quién es José Ortiz de Domínguez, quiénes son los que nos trajeron la independencia, quieren que con esos ignorantes de Morena vayamos a cambiar la república de un hombre extraordinario, conocido mundialmente como un héroe. En fin, yo siento que no es el pueblo, porque no es ni siquiera la mínima parte la que conforma Morena. Ponga que sean 30 millones, pero somos 130 millones. ¿Y los 100,000? Presidenta, yo tengo dos preguntas. Una, esta semana, la próxima, se prevé ya la aprobación de la reforma que establece que la Guardia Nacional pasará directamente al control de la Secretaría de Defensa Nacional. Quisiera saber su opinión respecto a esa reforma. Y la segunda pregunta es, especialistas, los datos, todo refleja que este tema de la seguridad pública es un desastre provocado por el presidente Felipe Calderón, ¿no? Por la guerra que él empezó. De hecho, él empezó la militarización, no López Obrador. Considera que su partido tiene la calidad moral para cuestionar la estrategia de seguridad pública. Esas serían mis dos preguntas. ¿Con cualquier que empiece? Primero con la de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, acuérdese usted que fue materia de discusión
de aprobación por el Congreso, porque se les hizo creer que estarían desligados completamente de los militares. Los militares tienen una función especial, que es defender a la nación en caso de que seamos nosotros pues atacados por otras naciones, por Estados Unidos, al que tenemos más cerca. Pero ellos ahora están en todos los menesteres, hacen trenes, bueno, yo creo que hasta le hacen el aseo al presidente de la República en el Palacio. Se degradaron hasta ese punto. Entonces, ahora quieren hacer más grande la militarización, poniéndolos bajo las férulas de los militares. Y acuérdese cuántos militares poco dignos están allí. Acuérdese del Cienfuegos que pusieron acá para que nosotros lo juzgáramos. ¿Qué hicieron? Le brindaron honores. Entonces, ¿qué va a pasar con esos pobres hombres que creyeron que iban a ser totalmente independientes y que iban a tener una función distinta? Usarlos para bienestar, usarlos para captar gente, para que vaya acá, que vaya allá, los tienen de mandaderos o exponiendo su vida para cuidar a los ciudadanos. Creo que lo que hizo Felipe Calderón, me tocó vivirlo en aquel tiempo, fue consecuencia de que había ya una situación de delincuencia, pero desbordada. Yo estuve en México y le doy mi palabra de honor que caminando, bueno, iba yo en mi taxi, delante de mí nada más se paraban, les quitaban la motocicleta y subían a los señores. Amanecían muertos, daba miedo ir a México. Era un país ya sin ley. ¿Y qué cosa ofreció Felipe Calderón? Poner orden. Hizo hacerlo con la policía, con militares, como pudo. Se controló, porque me consta, yo seguí yendo a México y ya no tenía, iba yo a Tepito, que es lo peor que digo, es el lugar más peligroso, pero ya no tenía yo miedo. Ahora esto se multiplicó. Ahorita la policía, los miembros del ejército y todos los demás están dando su vida, me consta, para tener seguridad, pero esa seguridad no llega porque el presidente sigue llevándose con los narcos. O sea, su política de abrazos, yo doy 2 abrazos y a ustedes que les den los balazos. Es triste la vida de los militares, pero yo no creo que se vayan a dejar los de la Guardia Nacional. Esa división que se había hecho desde los principios de que iban a estar como civiles o no perteneciendo al ejército, fue aprobada y fue bien vista. Pero ahora, como ya tiene el presidente no solo a los diputados, sino también a mayoría de senadores, puede que consiga sus caprichos, porque este ha sido un gobierno de caprichos. Me está preguntando un compañero reportero que habla de esta pregunta, que si la diputación pluri que entra el otro año es del PAN o es del NATI, que si no lo pueden cambiar, el PAN. Hay una cosa, mire, en los 2 años que voy a cumplir aquí como presidenta, nunca he podido entender por qué Nati no defendió ni sigue defendiendo los intereses del PAN. Cuando yo me entero de que ya no teníamos fracción parlamentaria, porque ya se los dije la vez pasada, esta señora está solita como pluri. Yo tuve que mandar este oficio, aquí está, para que lo vean.
¿Qué fecha tiene, presidente? La fecha es 22 de agosto de 22 de agosto de este año. Se la mandé al diputado Sergio López Sánchez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, de la de la legislatura 65. Y le digo, la que suscribe, licenciada Perla Marisela Bullis Fernández, presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN en Oaxaca, por este conducto hago de su conocimiento que una vez consultada y capturada la página electrónica de ese honorable Congreso del Estado de Oaxaca, se advierte que el licenciado Leonardo Díaz Jiménez ya se desempeña como diputado independiente y como consecuencia el Partido Acción Nacional dejó de tener representación como fracción parlamentaria en ese honorable Congreso del Estado, lo que hago de su conocimiento para todos sus efectos legales. Lo recibieron el 23 de agosto, o sea, un día después. ¿Por qué ella, me han dicho, que sigue estando como fracción parlamentaria? En primera, con todo respeto, creo que le falta algo, dijera yo, un poquito de vergüenza, de dignidad, en fin. Lo que hizo, y también no quiero que me lo pregunten, se los voy a contestar, de que en el Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Permanente, conociendo la traición que cometió aquí en Oaxaca, votando algo que ni siquiera conocía, pero para quedar bien con el señor presidente y con el gobernador, pues trajo consecuencias. Ordenaron la expulsión de todos los que consideraron traidores. Y si bien es cierto que se va a llevar un procedimiento ante la comisión correspondiente, que es la de orden, o quizá en alguna otra que puede ser la de justicia, vamos a tener la misma respuesta. ¿Por qué? Porque todo se puede perdonar a un panista menos que traicione a México. Y hay algo más. Esa traición no fue gratuita. No soy mal pensada, aunque diga que yo hablo con el hígado. Al día siguiente, muy temprano, fueron citados los diputados para ir por su mochada. Y vieron ustedes, a mí me dio risa, ya no sé si reír o llorar de tanta desvergüenza. Vieron ustedes cómo tenían a Alfredi Gil, ahí todos los maestros cooptado, no sé, creo que eran maestros, no sé. Tuvieron que meterlo, abrir la puerta para que entrara. Y a Nanati la perseguían los periodistas y ella casi corría, argumentando que daría una conferencia al día siguiente. Yo la esperé la conferencia. Es el momento que no llega. Tal vez cuando la emplacemos a juicio, porque se tiene que asegurar el cumplimiento de la garantía de audiencia, pues ella pueda contestar lo que se le ocurra, pero de que se va, se va. Y es más, creo que ya tiene mucho tiempo de que se fue. Presidenta, ¿qué opina sobre la carta que envió Genaro García Luna y que se publicó en Estados Unidos, donde vincula al presidente y menciona que hay audios y más pruebas que vinculan al presidente de la República con crimen organizado? Creo completamente lo que dice. Y lo creo porque lo hizo con su puño y letra. Si no hubiera yo dicho que la falsificaron, que era otra cosa y demás. Ha sido un hombre que guardó silencio para no incriminar a nadie, pero él no ha asumido la culpabilidad. Él se ha declarado inocente y por eso ha durado tanto su juicio. Su carta, que es una sola cuartilla, pues nos habla de lo que ya hemos leído en libros, todos los que hablan de las sinvergüenzadas del señor presidente, de cómo llegaban con dólares, no pesos, dólares,
para que les dieran a los capos mayor oportunidad de trabajar. Y creo que tan le dio que se le pasó la mano, porque ahora México entero está lleno de narcos, de personas que sinceramente cometen no solo crímenes, atropellos, pero cuya conducta hace más responsable al presidente de la República, porque tiene la obligación de garantizarnos la seguridad. Pero no es solamente la carta a la que tú te refieres. También en Estados Unidos la DEA tiene mucho que decir de personas que han declarado que en el 2006, desde 2006, este señor, que nunca lo vimos trabajar en nada porque no necesitaba, recibía montones de dinero. ¿Cuál fue lo único que hizo y lo hizo mal? Acuérdese que estuvo como, bueno, ahora es presidente del México, de lo que antes era el departamento del Distrito Federal, poco tiempo. Ni siquiera eso pudo hacer el flojo, porque le dejó a la berlanga el paquete y luego se desquitó metiéndola a la cárcel. Es una persona de la que creo todo.